The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The webinar will begin shortly. Please remain on the line. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Orlando, ¿podrías confirmarme por favor si se ve mi cámara? Sí, sí se ve. Sí se ve. Vale, vale. Bueno, ahora sí, muy buenos días a todos. Es una alegría verlos en esta charla, Gabo y sus
discursos. Esta es una iniciativa del Festival Gabo en Casa, un proyecto de la Fundación Gabo que se hace gracias a la alianza público-privada con la Alcaldía de Medellín y los grupos Sura y Bancolombia con sus filiales en América Latina. Hoy nos acompaña Cristóbal Pera y Orlando Oliveros, a quienes le doy las gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos en esta ocasión. Cristóbal Muchas Pera gracias. es director de publicaciones de la editorial. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Leeré un poco sobre lo que han sido sus carreras. Cristóbal Pera es director de publicaciones de la editorial Vintage Español, tiene un PhD en literatura latinoamericana de la Universidad de Texas en Austin, donde también fue profesor, una maestría en publicación de la Universidad Pompeu Fabra. En 1999 fue seleccionado como Frankfurt Fair Fellow. Trabajó en Galaxia Gutenberg, editando 2 obras originales de Jorge Luis Borges. Más tarde se convirtió en director literario de la impronta Debate en Random House Mondadori en Barcelona. En 2006 fue nombrado director editorial de Random House Mondadori, México. Trabajó estrechamente con autores como Gabriel García Márquez y Enrique Krause. Es autor de la novela La Bahía Suspendida y del libro de ensayos Modernistas en París. Cristóbal es el editor del libro Yo no vengo a decir un discurso de García Márquez, en el que está inspirada esta charla. Por su parte, Orlando Oliveros es editor y gestor de contenidos del Centro Gabo de la Fundación Gabo, profesional en lingüística y literatura de la Universidad de Cartagena, es columnista de opinión del periódico El Universal de Cartagena y profesor catedrático de la Universidad Tecnológica de Bolívar en periodismo y literatura. En los años 2013 y 2014 fue ganador del concurso de ensayos de la Cátedra UNESCO para la lectura y escritura en sus 2 primeras ediciones. Cristóbal y Orlando conversarán sobre los textos escritos por Gabo para ser leídos en público, que nos permiten explorar cuáles fueron sus posturas críticas y personales frente a temas como el periodismo, la paz, América Latina, la amistad. Como algunos saben, esta conversación tardará alrededor de 40 minutos y luego podremos dar paso a sesiones de preguntas y respuestas. Ustedes pueden enviarnos sus preguntas en una pestañita que dice questions o preguntas y al final pues yo les estaré transmitiendo. Sin más, bueno, les recuerdo que estaremos transmitiendo también este webinar por la página de Facebook del Festival Gabo y estaremos tuiteando por nuestras cuentas @Fundación Gabo y @Festival Gabo. Sin más, Orlando, te doy la bienvenida y que inicie esta conversación. Muchísimas gracias, Elisa, y muchísimas gracias a las personas que en este momento nos están viendo desde sus casas, gozando este Festival Gabo en Casa. Hablar de uno de los escritores más trascendentales de nuestra lengua, como es García Márquez, a quien nosotros de cariño le decimos Gabo. Este tema de Gabo y sus discursos es un tema muy poco abordado en general cuando se piensa en la figura de García Márquez. Se piensa en García Márquez, escritor de novelas y de cuentos, en el Gabo periodista y en el Gabo cineasta. Es muy raro escuchar conversaciones sobre los discursos de García Márquez, pero García Márquez, aunque no lo quiso, fue un involuntario pero gran orador, un gran creador de discursos, aunque no le gustaba dar discursos, y dejó una estela de textos que luego Cristóbal, que me gusta estar aquí, pudo hacer un compendio de esos textos. Pero sí quería decir que antes de que se conociera, por lo menos nosotros tuviéramos registro de ese primer discurso que dio cuando apenas estudiaba el bachillerato en el Liceo de Varones de Zipaquirá, y que está incluido en este libro, está por acá, el libro está aquí. Antes de eso, García Márquez sí tuvo una predilección por los discursos. Cuando él vivía, por ejemplo, en Sucre, con sus padres, pasaba las vacaciones allá porque estudiaba en el Colegio San José de Barranquilla, en las fiestas de carnavales solía hacer los discursos de esas fiestas de carnaval, porque tenía fama de ser un muchacho que escribía bien, que estaba relacionado con las letras. Tanto así que allí mismo le colaboró a hacer un discurso a un candidato al Consejo Municipal de Sucre.
y ya era reconocido como alguien que hacía discursos, que podía tener una buena relación con las letras. Luego, cuando él se va a estudiar su bachillerato en Zipaquirá, al interior de Colombia, totalmente diferente a la costa, en un frío que siempre recordará Gabo, allí también lo reconocían por su relación con las letras. Y él cuenta, en Vivir para contarla, su autobiografía, sus memorias, una anécdota de cuando anunciaron el fin de la Segunda Guerra Mundial. Dice que todas las personas en Zipaquirá salieron, él salió con sus compañeros de curso a celebrar la victoria y el fin de esa guerra, que se había muerto mucha gente ahí, y que le propusieron decir un discurso para la celebración. De Gabo fue al Club Social de Zipaquirá, se asomó en el balcón que da hacia la Plaza Mayor del pueblo y allí comenzó a decir un discurso elogiando a las cuatro grandes, como se conocían las potencias ganadoras. Y quiero decirles a ustedes, por ejemplo, quiero textualmente decirles en breve las palabras, no el discurso, pero sí cómo Gabo describe eso y por qué es tan importante sobre esta discusión de los discursos. Dice Gabo que fue el único discurso que me vi obligado a improvisar en mis primeros 70 años, porque el único discurso que improviso en vida. Terminé con un reconocimiento lírico a cada uno de los cuatro grandes, pero el que llamó la atención de la plaza fue el del presidente de los Estados Unidos, fallecido poco antes, Franklin Delano Roosevelt, que como el Cid campeador sabe ganar batallas después de muerto. La frase se quedó flotando en la ciudad durante varios días y fue reproducida en carteles callejeros y en retratos de Roosevelt en las vitrinas de algunas tiendas. De modo que mi primer éxito público no fue como poeta ni novelista, sino como orador, y peor aún, como orador político. Desde entonces, no hubo acto público del liceo en que no me subieran a un balcón, solo que entonces eran discursos escritos y corregidos hasta el último aliento. Entonces vemos cómo García Márquez sí era, le gustaba hacer discursos. Y dice García Márquez después de esa anécdota, dice que esa desfachatez de estar ofreciendo sus discursos a cada nada, le desarrolló un pánico escénico que al final terminó en un mudismo terrible. Es decir, a partir de un Gabo que se cansó de dar discursos públicos, que comenzó a sentir un pánico escénico por darlos en esa época de estudiantes, fue que se desarrolla ese García Márquez que no le gusta dar discursos y que sin embargo su carrera literaria, su fama, la penetración cultural de sus pensamientos crearon las coyunturas y las circunstancias para que él siguiera dando discursos aunque no quisiera. Entonces nosotros, yo quisiera preguntarle a Cristóbal cómo es esta situación de García Márquez, que es un orador, un gran orador, pero casi a la fuerza, un orador obligado. ¿Cómo podría explicarnos eso, Cristóbal? Sí, muchísimas gracias, Orlando, y gracias a todos por esta conversación. Es un placer para mí hablar de este libro que pues, pude editar con Gabo después de haber estado trabajando anteriormente en las memorias. Y tu introducción es la mejor posible, la verdad, porque yo nunca mencioné esa referencia que hace el Gabo en sus memorias justamente a ese discurso del cual no existe referencia, no existe como tal. El primero que encontré, aparte de los que habíamos visto con la agencia Balcells, que habían ellos recogido y algunos que tenía Gabo, fue justamente el de Zipaquirá. Allí me sorprendió que la tercera frase ya dice: yo no vengo a decir un discurso. Y después de eso escribe un texto que es una despedida a los compañeros de su curso anterior, que está lleno de la retórica más decimonónica. Ahí uno no reconoce a Gabo porque está justamente embarado en una retórica con el temor. Es esa segunda fase que tú comentas. Después de haber hecho uno improvisado que le salió tan bien, se pone a hacerlo de la manera más clásica posible
y bueno, y reconoce que no quiere escribir un discurso. Pero de ahí al siguiente, el siguiente que recogimos como discurso público ya es posterior a 100 años de soledad, porque es en Caracas en 1972, y ahí en la segunda frase, en el primer párrafo ya dice lo siguiente: ahora que estamos solos entre amigos, quisiera solicitar la complicidad de ustedes para que me ayuden a sobrellevar el recuerdo de esta tarde, la primera de mi vida en que he venido de cuerpo presente y en pleno uso de mis facultades a hacer al mismo tiempo dos de las cosas que me había prometido no hacer jamás: recibir un premio y decir un discurso. Era el premio Rómulo Gallegos en Caracas. De manera que sigue el mismo tema pues muchos años después, en el siguiente discurso, y después vuelve a repetirlo en alguno de sus discursos. De manera que tu mención de Gabo como orador a la fuerza es muy precisa. Tú editaste esos libros, esos discursos, este libro final que salió con la presencia de Gabo, ¿no? Fuiste a su casa, buscaron discursos. ¿Cómo fue ese proceso con el escritor al frente de buscar, seleccionar, titular esos discursos? Exactamente. Bueno, yo había trabajado con él a distancia desde Barcelona, cuando la gente de Gabo, Carmen Balcells, me llamó de urgencia, literalmente de urgencia. Necesitaban un editor de su editorial para trabajar con él en Vivir para contarla. Bueno, pues fueron unos meses increíbles en que recibía pues textos por fax o por email, y mi trabajo fue más, y hablando de periodismo, como fact-checker que como editor. Yo no le iba a enmendar la plana a Gabo, ¿no? Pero fue una experiencia increíble de la que tengo anécdotas pues muy, muy queridas. Y después lo vi por casualidad en Barcelona un día con Carmen Balcells en un restaurante, nos presentamos, etcétera, y me mandó un libro dedicado, pero ya perdí contacto con él. Lo digo esto porque para contarte cómo fue el acercamiento, que fue gracias a este libro, ¿no? Yo fui a México después, un par de años después, como director editorial de Random House Mondadori, y aunque yo sabía que él vivía allí, no quise molestarlo, ni llamarlo, ni nada, y Carmen Balcells me contactó un año después y me dijo: mira, tenemos la idea de que quizás aquí hay un libro, tenemos recogidos algunos de sus discursos, mira a ver si tú encuentras más, y entonces ve a verlo porque él te estará esperando. Entonces ahí comenzó mi relación con él, ya visitándolo en su casa, al principio pues muy espaciadamente y después de manera muy continuada, y le traje todos los que teníamos. Cuando descubrí el discurso de Zipaquirá, pues se emocionó al volver a verlo. Él lo sabía perfectamente, claro, y lo conocía. Y a partir de ahí, pues fue una relación muy cálida y muy especial. Él era la persona más, una de las personas más cariñosas que conozco, ¿no? Recuerdo que trabajamos en los títulos, porque muchos de ellos, al ser discursos, no habían tenido un título como tal. Y de hecho, en el propio título del libro salió en nuestras conversaciones, cuando yo le comenté que era paradójico que el primer discurso suyo tuviera en la primera frase: yo no vengo a decir un discurso. Él supo inmediatamente que ese era el título, ¿no? Fuimos cambiando títulos. En esa relación también, y con la familia, pues surgieron otros discursos que algunos recordaba, como su hijo Rodrigo recordó que su padre había dado un discurso cuando recibió el Águila Azteca, la máxima condecoración en México, y lo encontramos. Y es un discurso muy afectuoso con México, que la llama otra patria, una patria distinta, ¿no?
De modo que fue en relecturas y en una cosa que te contaba ayer, en esas relecturas justamente y en esa época también, leer de nuevo el texto sobre Cortázar, pues lo emocionó. Me acuerdo perfectamente que casi se le soltaban las lágrimas recordando a Cortázar, ¿no? Y me habló mucho de él. Finalmente, quería terminar con la sensación que él tuvo al releer todos estos textos de que en realidad de manera muy concisa compendiaban su vida y sus intereses más profundos, ¿no? Aunque justamente no había sido una obra como unas memorias o un artículo sobre su vida, sino un azaroso de textos que él tuvo que en público. Y eso me acuerdo que me dijo, y te lo leo porque lo escribí en la introducción, leyendo estos discursos redescubro cómo he ido cambiando y evolucionando como escritor. De modo que supongo que eso te cuenta un poco de cómo fue esa relación, ¿no? Claro, ¿no? Y es importante que haya dicho eso, porque nos muestra cómo sus discursos, más que ser piezas de ocasión, son una parte de todo su pensamiento. Si uno quiere adentrarse en el pensamiento de García Márquez, tanto su pensamiento literario, político, periodístico, va a encontrar allí en esos discursos muchas máximas, ¿no? Yo recuerdo que leo con mucha estima y sorpresa de la buena, el discurso del periodismo mejor oficio del mundo, por ejemplo, que dice en Los Ángeles en 1996. Ese discurso está en las máximas éticas que luego él va desarrollando y aplicando en sus talleres de la Fundación Gabo. En ese entonces tenía el nombre de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Vemos también ese texto contra el pensamiento bélico, el cataclismo de Damocles, ¿no? Advirtiéndonos sobre el peligro nuclear. Este tema nuclear nos vamos a acabar. Y así, entonces, entiendo que hay unas temáticas recurrentes en los discursos de García Márquez. Tú como el estudioso de esos discursos, el editor de esos discursos, ¿qué otras temáticas recurrentes identificaste en esos discursos? Bueno, empecemos por como dirían en francés, la pièce de résistance de este libro y que está en el centro, ¿no? La piedra angular de sus discursos es el discurso que él tiene que dar, y ahí sí estaba obligado a dar un discurso al recibir el Nobel en Estocolmo, ¿no? De manera que cuando él tiene que escribir La soledad de América Latina, hace una obra maestra. Ese sí que lo trabaja muchísimo discurso y está el centro de su pensamiento sobre América Latina. Y todo lo que en sus ficciones trató él de expresar está condensado en ese texto, de la relación con Europa, de la especificidad de América Latina, del horror de las dictaduras, de por qué no podemos tener una sociedad avanzada socialmente como en otros y no se nos deja. En fin, todas esas ideas están en ese discurso que es el centro de todo. Porque, de nuevo, vayamos a algo fundamental, que es que García Márquez escribió muy pocos discursos en su vida. Aquí recogimos 23, 24. Quizás hay 5 o 6 más, pero si comparas la actividad discursiva de otros colegas suyos del boom, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, supongo que sus discursos se pueden contar por centenares, si no miles, ¿no? Él se guardó mucho de eso y cuando hace un discurso como el del Nobel se convierte en una pieza que es una obra maestra, ¿no? Ahí está el tema político que él retoma después en otros discursos posteriores cuando tiene que hablar en cumbres iberoamericanas, por ejemplo. O el grupo de Contadora, cuando él se involucra políticamente.
También hay un discurso sobre Cuba. Hay, por supuesto, el tema de la amistad es clave. Tiene 3 discursos que algunos de ellos, y esto lo digo como aclaración, alguno de ellos se escribió antes como artículo y él lo utiliza como discurso, lo cambia un poco y decidimos incluirlos porque sí él decidió leerlo en público, ¿no? Es el de Cortázar, por ejemplo, que había mencionado antes. Hay otro sobre Mutis, hay otro sobre Belisario Betancourt también. De modo que la amistad es otro de los temas también. Por supuesto, el periodismo, fundamental. El texto que tú has mencionado y que es también la piedra angular de la fundación, ¿no? Después, por supuesto, su escritura. De manera que hay un discurso muy interesante en el que es un antidiscurso, el de cómo comencé a escribir, en el que precisamente dice que no quiere dar el discurso y ha tratado de hacer todo lo posible para no llegar a ese estrado. Dice, traté de enfermarme, busqué que me diera una pulmonía, fui a donde el peluquero con la esperanza de que me degollara y por último se me ocurrió la idea de venir sin saco y sin corbata para que no me permitieran entrar en una reunión tan formal como esta. Pero olvidaba que estaba en Venezuela, en donde todas partes se puede ir en camisa. Y entonces, este discurso que da en Caracas en el 70, comienza a contar una historia y es una maravilla porque convierte el discurso en lo que él sí quiere hacer, que es contar historias. Y empieza a contar una historia que interesantemente después se convierte hasta en una película. ¿Tú puedes comentar algo sobre eso que había hablado ayer también? Sí, no, es fantástico, como mencionaste, que hay discursos que primero él escribe muchas de esas ideas del discurso y después lo discursea, lo convierte en un discurso, como es el caso del argentino que se hizo querer de todo, de Julio Cortázar, que creo que salió primero como un artículo para El País de España, y luego él, cuando se abre la cátedra, Julio Cortázar lo recuerda. Incluso me contaste que tú estabas ahí cuando él releyó nuevamente ese discurso y se conmovió muchísimo de recordar el amor que le tenía a Cortázar. Pero así como hay discursos que primero fueron artículos y se convierten en discursos, de hecho hay muchos fragmentos de La soledad de América Latina, que es el discurso de la aceptación del premio Nobel en el 82, que tienen alguna referencia a artículos de él que publica ese año y el año anterior como columnas en El País de España y en El Espectador, donde menciona esas anécdotas de los cronistas de India, ¿no? que es la primera parte de ese título. Pero así como se convierten de artículos a discursos, vemos cómo los discursos se convierten en cuentos, en argumentos, y esos argumentos se convierten en... Maravilloso. El argumento de algo muy grave va a suceder en este pueblo, tienen que contar en cómo comencé a escribir. Es curioso porque demuestra que García Márquez no le gustaba ese lenguaje ensayístico discursero, sino que le encantaba, primero que todo, ante todo, contar historias. Y termina contando esa historia que en la década de los 70, 4 años después, en 74, se convierte en Presagio, una película dirigida por Luis Alcoriza y con un guión escrito por él, una película premiada. Además, es curioso cómo él prevalece lo de contar historias, incluso en un género que tiende más al ensayo, como es el discurso. Sí, por cierto, iba a mencionar, y ahora quiero seguir con ese hilo tuyo, pero quería mencionar, ya que mencionamos el Nobel, el otro breve discurso que él tuvo que dar en el Nobel, es un discurso también obligado, que es en el brindis con el rey de Suecia, etc. Y que el propio Gabo reconoció que lo escribió, estaba tan nervioso y el viaje, no lo había escrito, estaba ya viajando a Suecia, con el horror suyo a los aviones, tanto como el de la oratoria, y le pidió a su amigo Mutis que le ayudara. Y entonces ese discurso en realidad está escrito a 4 manos. El de Oda a la poesía. Oda a la poesía es... Brindis por la poesía. Brindis por la poesía, perdona, brindis por la poesía.
que está escrito, como él reconoció después, a 4 manos con mutis. Seguramente más mutis que Gabo. Pero volviendo a eso, no tiene que ver con los vasos comunicantes de Gabo en cuanto a los géneros, que así como en el periodismo, él traía el impulso narrativo de la ficción, ciñéndose siempre, tratando de ceñirse siempre a la realidad de la historia, pues también en su ficción utilizaba los recursos del periodismo, la obsesión por los datos, de ofrecer números precisos y él lo dijo más de una vez, para dar esa sensación de verosimilitud, ¿no? Y lo mismo en el discurso, ¿no? De repente discursos en los que se mete la literatura o discursos que se convierten después en una película. Que se convierten en historias en sí mismas como discurso. Yo recuerdo este discurso que titularon, no sé si el título es posterior a cuando tú estabas editándolo, ya me dirás, que es No estoy aquí, cuando se inauguró la sala de cine de la Fundación de Cine Latinoamericano, que Gabo empieza ese discurso contando maravilloso, como muchos medios dicen que él está viajando por otras partes del mundo, cuando él está en La Habana, Cuba, que lo vieron en otros lugares, como si se hubiera desdoblado. Sí, no, espérate, porque no recuerdo cuál es el título de ese... Pero te estás hablando de un artículo, no de un discurso, ¿no? No, un discurso en diciembre del 92. No estoy aquí en La Habana. Sí. No estoy aquí, efectivamente, no estoy aquí. Es una maravilla sobre las noticias que se iban dando por el mundo de donde él estaba, y él se daba cuenta de que había un doble o alguien que... Y hay otro de Cuba también, previo, en el 85, que es una maravilla, en el cual él comienza preguntándose para qué sirven los encuentros de intelectuales. Empieza a dar cifras, dice, siempre me he preguntado para qué sirven los encuentros de intelectuales. Aparte de los muy escasos que han tenido una significación histórica, entonces empieza a hablar de un premio Nobel de Literatura asegura haber recibido en lo que va del año casi 2.000 invitaciones a congresos de escritores, festivales de arte, coloquios, seminarios de toda índole, más de 3 diarios en sitios dispersos del mundo entero. Hay un congreso institucional de frecuencia constante y con todos los gastos pagados, cuyas reuniones se suceden cada año en 31 lugares diferentes, algunos tan apetecibles como Roma o Adelaida, o tan sorprendentes como Stavanger o Yverdon. Y es una crítica justamente, y ese premio Nobel en realidad era él, aunque no lo dije, ¿no? Pero sí, estáis en Cartagena y Barranquilla, trae también la mamar gallo, el mamar a sus discursos, ¿no? Esa forma única de humor que él tan práctico en su... Esa tomadura de pelo, ese mamar gallo de que menciona en sus discursos, se volvió profundamente serio, sin dejar de ser una tomadura de pelo, en aquel discurso de botella, botella al Dios de las palabras, botella al mar al Dios de las palabras, donde propone reformar la lengua, o así dijeron los medios. ¿Cómo sentiste tú ese discurso? Hablamos de él, recuerdo haber hablado con el Gabo de ese discurso, y él recordaba el gran encuentro sobre la lengua española ¿era en Guadalajara? No, era en Zacatecas, en Zacatecas. Y él lo tomó como una provocación, justamente, porque estaban allí todos los académicos de la lengua española, y de nuevo su pasión, ¿no?, política por esa visión de América Latina también autónoma, independiente, y cuando al final en ese mismo discurso propone que se reforme la ortografía de
la lengua para adaptarse a ese español de América Latina. Como editor de los discursos de García Márquez, en ese proceso de investigación de esos discursos y luego en ese diálogo con García Márquez, el escritor que estaba ahí, ¿con qué anécdotas o descubrimientos te encontraste durante esas pesquisas y esas conversaciones con el escritor? Bueno, la verdad es que fue el inicio de una relación que para mí fue un privilegio y estableció una amistad, ¿no? En unos encuentros casi semanales que teníamos. Las anécdotas, no sé qué contarte, la verdad. Tengo entendido que incluso al final te dejó una dedicatoria que juega incluso con el título de ese libro. Sí, bueno, te la voy a mostrar aquí. Esta es la dedicatoria de él en el libro, ¿no? Dice, yo no vengo a decir un discurso, solo a publicar este libro para ser conocido en el corazón de sus lectores como es natural, ¿no? Incluso al cierre de ese libro muestra cómo ya no solo escribía para que sus amigos lo quisieran más, sino que podría decirse en una forma, aquí cambiando la oración, diciendo que ahora Gabo, aunque no quisiera, decía su discurso también para mantenerse en el corazón de sus lectores. Así es, así es. Bueno, él estaba releyendo su obra a veces en esos momentos, algunas de sus obras, y el releer sus discursos, algo que no había hecho en muchísimo tiempo, fue una manera de revisitar su vida también, ¿no? De ahí la anécdota que te contaba de García Márquez, ¿no? Y nos llevó a hablar de muchas cosas, de muchos de los personajes que aparecen aquí. La verdad es que nunca tomé notas cuando estaba con García Márquez. Es algo que me propuse como una manera de estar con él sin estar pensando que quería recoger lo que él me contaba. De manera que quedó lo que quedó en mi memoria y eso es suficiente. Hay impresiones del escritor donde comenta cómo en esos discursos algunos de sus prejuicios fueron desestimados a medida que se acercaba a ciertas realidades. Tú me hablabas antes del discurso de García Márquez sobre los militares. ¿Cómo es este discurso? Sí, es una maravilla porque le invitan a la escuela del Ministerio de Defensa, yo creo que se titula, y ese es un título que se lo pusimos, juntos, como muchos otros de estos, que se titula Una naturaleza distinta. Y es una invitación que le ofrecieron las Fuerzas Armadas colombianas en una cátedra Colombia que tenían. Y espérate, porque lo que quería simplemente mencionar era cómo él habla de que el oficio militar es eso, es de otra naturaleza. Se remonta a las figuras militares de su familia, coronel, a los coroneles de la Guerra Civil de los 1000 días, pero lo que más me sorprendió es, y de nuevo aquí está la provocación, como hizo con los académicos de la lengua española, al final de su discurso ante los militares, les habla de cómo sería bueno de que ellos también se acercaran a la literatura, ¿no?
dice, es sobre estos enigmas de la literatura sobre los que me gustaría proseguir ahora con ustedes el diálogo que otros amigos han iniciado en estos días. Quienes lo han alentado de la parte militar saben que no soy extraño a esa idea necesaria y que mi único deseo es que prospere. Cada quien ha conversado sobre especialidad. Yo no tengo ninguna distinta que de las letras, y aunque en esta soy un empírico sin ninguna formación académica, pero sí me siento capaz de enrolarlos a ustedes en las huestes no siempre pacíficas de la literatura. Para empezar, quiero dejarles solo una frase. Creo que las vidas de todos nosotros serían mejores si cada uno de ustedes llevara siempre un libro en su morral. Impresionante, acabar un discurso ante militares diciéndole que todas las vidas, no de ustedes, sino de todos nosotros, sería mejor si ustedes llevaran un libro en el morral, aparte de las armas, ¿no? De manera que claro, es impresionante, ¿no? Claro, y se ve la tendencia de un García Márquez siempre apoyando el discurso hacia la cultura y hacia la paz. Exactamente. Así es. Y te vas a la soledad de América Latina y está el dilema. La solución está en la educación, en la cultura, en la paz, y eso se puede percibir en casi todos sus textos. Así es. Bueno, no sé si Elisa, está por allí, nos tenga las preguntas de la gente que está con nosotros viendo, ¿no? Sí, ya hemos recibido varias preguntas. Entonces, tengo un momentico, organizo acá y empiezo a leerles. Han llegado varias, vamos a leer preguntas únicamente porque también hay comentarios y felicitaciones. Y aquellas preguntas que están relacionadas directamente con el tema que estamos viendo. María Enríquez de Bogotá escribe, ¿manifestó en algún momento cuál fue su discurso mejor, su discurso favorito? No lo recuerdo, la verdad, no recuerdo que yo creo que cuando hablamos de la soledad de América Latina, él sin duda creía que era el mejor discurso que él había dado en toda su vida, porque lo preparó como no había preparado jamás ningún otro discurso. De modo que quizás me aventuraría a decir que sí, que la soledad de América Latina, dentro del género del discurso, era para él la pieza fundamental. Muy bien, nos escribe también Dilson Guzmán de Cartagena. Dice que ha leído todos los discursos de Gabo y al final pregunta cuál ha sido el leitmotiv en sus discursos y cómo se ha relacionado o articulado sus líneas con los textos literarios de García Márquez. Wow. Sus líneas. Los discursos, y partiendo de la premisa que Orlando ponía, de que es un género que él abordó a la fuerza, a pesar de esos inicios que comentaba, son tan pocos, pero tan significativos que la relación con su obra, yo los vería como casi comentarios al margen de su vida, de su obra, una especie de iluminación breve que si uno la lee con cuidado, va a iluminar su obra y su vida de una manera muy especial, precisamente porque estaban ahí olvidados, porque él pensaba que nadie prestaba atención a eso, y que se quedaban ahí, era un género que no era como un artículo, un libro, y quizás por eso, y no hace falta que comente lo que ya hemos hablado, de cómo están sus temas fundamentales, su pasión por la política, la amistad, por supuesto la literatura, que lo permea todo y algunos de ellos se convierten en textos literarios, la paz y el periodismo, por supuesto. Sí, sin duda, creo que lo que dice Víctor es completamente cierto, que pareciera que estos discursos son glosas o interpretaciones que Gabo hace de su literatura. O sea, mientras en la literatura están puesto su ideología en forma de metáforas, de historias, pareciera que los discursos
se adentraran y quitaran un poco esas metáforas para ir en la interpretación de lo que esa ideología se dijo en literatura. Por ejemplo, 100 años de soledad. La soledad de América Latina bien podría ser la interpretación discursiva, en forma de discurso, de lo que se escribió en 100 años de soledad, no, sobre todo en ese tema de la autonomía política de Latinoamérica y sobre todo en ese tema de que si nosotros no apelamos a los valores como la solidaridad, la unión, el amor, el trabajo en conjunto, pues no vamos a tener una segunda oportunidad sobre la tierra. Entonces, este sería como el primer paralelo que podríamos establecer, como si sus discursos fueran interpretaciones directas y explícitas de la forma simbólica, como dijo lo mismo, pero en el lenguaje literario. Esa quizás podría ser una equivalencia válida. Totalmente de acuerdo. Me encanta lo de la glosa, es lo que quería decir de esta interpretación al margen y es perfecta la explicación. Sí, sí. Muy bien, seguimos leyendo. Soy Waldir Pérez de Colombia. Dice, mi pregunta es, ¿por qué no incluyeron el discurso por un país al alcance de los niños de la misión Ciencia y Educación? Creo que pregunta si está incluido en el libro y por qué no está incluido en el libro. Fíjate, ahora mismo me pescas con el pie cruzado, como se diría, porque lo teníamos ahí por un país al alcance de los niños. Recuerdo que lo vimos y hubo una razón por la cual no se incluyó y no la recuerdo. Tendría que volver a verlo. No sé si hubo una razón y ahora mismo te tengo que confesar que no la recuerdo, pero recuerdo perfectamente el texto, recuerdo que lo teníamos entre los que se iban a incluir y hubo algo que podría ser que se había publicado, aunque no es excusa porque también uno como el de Cortázar se había publicado antes como texto, pero eso es algo que voy a tratar de recordar y revisar para ver cuál fue la razón. Muy bien. Juan Valentín Fernández de la Gala nos escribe de España y pregunta, ¿no habría modo de editar también esos discursos hiperbreves que son los miles de respuestas ingeniosas, mamagallistas con las que regalaba a amigos y conocidos? Se dice que la reina de Suecia dijo estar interesada en aprender a bailar cumbia. Gabo no desaprovechó la ocasión. Majestad, está usted con la persona indicada. Yo soy escritor solo los fines de semana. Durante las semanas soy profesor de cumbia. Pues la verdad es que editorialmente es una muy buena idea. Lo que pasa es que es no peligrosa, sino que hay que tener muchísimo cuidado cuando se trata de versiones de dichos de Gabo, ¿no? Pero yo imagino un libro Gabo oral en donde se recogieran todo ese tipo de... y sería entretenidísimo. Hay una biografía del Gabo de Silvana Paternostro que justamente recoge la vida de Gabo a través de las palabras de otros. Se fue entrevistando y todavía pudo entrevistar a sus amigos mamagalleristas, como decíamos, de la cueva, ahí en Barranquilla, etc. Y es una biografía en la que la autora no aparece, siempre son dichos de gente sobre su vida. Es entretenidísima y se llama Soledad y compañía, una biografía oral de García Márquez. Y yo imagino que un Gabo oral recogiendo eso sería muy entretenido, pero habría que tener mucho cuidado de dónde se recogen las citas, ¿no? Claro. Nos escribe Robinson Gutiérrez, no menciona de dónde, pregunta, ¿García Márquez abordó directamente el tema de la guerra y la paz en sus discursos? Te voy a dejar a Orlando que conteste. Sí, nosotros lo decíamos, que en todos sus discursos hay un hilo conductor y es el libro de la paz, de la convivencia. Quizás en este libro de discursos no está uno, porque lo dimos como una locución audiovisual, no fue un discurso que se puso a decirlo, sino que era una pequeña locución que no sé hasta qué punto podría ser un discurso.
donde él decía un mensaje para la paz de Colombia, y hablaba de que todos nuestros entuertos, nuestros problemas como continente, como país, como mundo, un problema atravesado por el conflicto de distintos símbolos, se solucionaba con una cultura para la paz. Y esa cultura para la paz también se remedia con eso que él llamó siempre, cuando hablaba de 100 años de soledad, ¿no? Con la solidaridad. La soledad que conduce siempre al conflicto, a la guerra, a la falta de paz, se soluciona con solidaridad, es decir, con nuestro compromiso de seres humanos unos con los otros. Eso es un mensaje valioso de García Márquez que se puede ver en muchos discursos. En este discurso del cataclismo de Damocles, donde está diciendo que se está quejando o está pidiendo que se acabe por fin este conflicto nuclear, este enfrentamiento nuclear, porque si no se acaba, solo nos van a sobrevivir las cucarachas. Es lo que dice García Márquez en este discurso del cataclismo de Damocles. Entonces siempre está abogando por la paz. Y esa paz implica siempre el respeto del otro, en la convivencia, en la solidaridad. La solidaridad es muy importante, como lo era la amistad. Entonces, sí, en esos discursos García Márquez sí toca este tema reiteradamente, y no solo los discursos, no, muchos artículos de él, declaraciones de prensa, y su misma novela nos va hablando del tema de la guerra, de las crueldades de la guerra y de los beneficios de la paz. Muy bien, tenemos otra pregunta de Damaris Vega de Colombia. ¿Cuál o cuáles eran los discursos o discursistas que más exaltó o admiró García Márquez? La verdad es que no te podría decir, ¿no? Yo creo que no es, al ser un género que a él no le gustaba especialmente, por lo que hemos mencionado anteriormente, no me lo imagino a él leyendo o admirando no lo sé, seguramente él escuchó muchos discursos también y de gente muy poderosa de todos los lados, desde Fidel Castro, al que seguramente le debió escuchar algunos discursos muy largos, hasta políticos americanos con los que compartió podium, como Bill Clinton, de manera que no lo sé. Lo que es seguro es que él estudió en su juventud la oratoria y incluso la oratoria latina, y eso se nota en el discurso de Zipaquirá, y conocía el género, pero no te puedo decir cuáles eran sus oradores preferidos. Claro. Escribe Miguel desde Nueva York. ¿Hay algunos discursos en los que Gabo habla específicamente sobre el mamagallismo? No recuerdo. No lo recuerdo. Es posible que lo mencione en alguna parte, cuando habla a lo mejor en alguna vez de sus amigos, pero no recuerdo en sus discursos. Pues es algo que sí mencionó después en muchos artículos, y hablando también de la cueva o de la especificidad del humor, esa tomadura de pelo, como comentaba Orlando, que es tan caribeña, y que para él era una manera de relacionarse con los otros, una manera de amistad tal vez, ¿no? Pero no lo recuerdo en ningún discurso. No sé si Orlando tiene algo que decir. Yo creo que él bromeaba, mamaba gallo en sus discursos, pero no explicaba en qué consistía la mamada de gallo o la broma, no. Era el ejecutor de la broma, más allá de explicar la naturaleza de la broma. Eso sí se puede ver en sus discursos, ¿no? La forma como el sarcasmo, la ironía, la broma. Por ejemplo, en el discurso de Álvaro Mutis, lo bromea mucho, dice, estoy hablando de Álvaro Mutis porque Álvaro Mutis habló de mí frente al peluquero, creo que fue en una otra ocasión, y no estoy diciendo esto de Álvaro Mutis por eso, porque habíamos hecho un pacto y él hoy se está poniendo a hablar de mí, así como va contando muchas ironías. Entonces, él mamaba gallo en sus discursos, pero no necesariamente explicaba que era la... Exactamente. Claro, entiendo. Hay una pregunta que hace Xavier Cedeño. No sé si vas a agregar algo, Cristóbal. No. Vale.
Hay una pregunta que hace, y creo que engloba algunas que nos han mandado. ¿Cómo definirían ustedes el estilo discursivo de Gabriel García Márquez? Yo creo que hay diferentes estilos discursivos y de ahí que él comentara que a través de los discursos se podía ver su evolución como escritor, ¿no? El primer discurso embarado, como decimos, muy rígido, despidiendo a sus amigos, tratando de seguir la retórica, y después enseguida pasando al antidiscurso, que ya hemos comentado también, en el que después de hacer una introducción se pone a contarles a los espectadores, a la audiencia, una historia. Después está la pieza central del discurso de la soledad de América Latina, que es más un ensayo breve en el que él pone toda su sabiduría de escritor para transmitir un argumento, y después yo creo que muchos de ellos tienen que ver con el periodismo. Yo creo, ahora no lo había pensado eso, pero muchos de sus discursos, y de ahí que algunos de ellos se trasvasen de la prensa al estrado, se los plantea como un texto periodístico. Yo creo que hasta el final, o los discursos que él tiene que dar para la cumbre iberoamericana o contadora, en que son discursos que podrían ser de un político. Esa es la realidad. Y que sé que en algunos casos tenía información que sabía él que tenía que dar. Él era el portavoz de la sociedad civil en muchos de estos encuentros políticos. O en el final, el último discurso, que es ante los reyes de España en Cartagena con motivo del aniversario de 100 años de soledad, ahí regresa a la posición del orador, ¿no? No sé qué piensas, Orlando. Es prácticamente lo que tú has dicho. García Márquez era un escritor tan práctico, tan perspicaz, que el estilo de sus discursos cambiaba de acuerdo al propósito y al contexto que tenía que decirlo, ¿no? Si era un discurso el que va a hablar de su amistad con Álvaro Mutis, o va a hablar de su amistad o su relación con Belisario Betancourt, o recordando a Julio Cortázar, era un discurso que tendía a la nostalgia, a la anécdota con ese personaje. Sí, sin embargo, si había un contexto como el del Premio Nobel, que era un escenario para él difundir sus ideas políticas, en este caso la independencia política de América Latina, que él decía que quería que América Latina, los países de América Latina tuvieran sus propios gobiernos, pudieran ser políticamente lo que ellos quisieran ser. Entonces, eso era un discurso más serio, ¿no? Un discurso bastante estructurado, como tú lo has mencionado. Entonces, todo dependía del contexto en el que se presentara la ocasión para decir el discurso. Es decir, el Brindis por la Poesía, que se supone que era un discurso más corto, más ameno, entonces, claro, lo decide hacer con Álvaro Mutis, más Álvaro Mutis que él, y es un discurso más sencillo, completamente dedicado a la poesía, ya no al compromiso político. Entonces, todo dependía del contexto, como haría cualquier persona práctica al momento de decir un discurso. Muy bien, no sé si quieren agregar algo más, se nos ha acabado el tiempo, ha sido una charla muy interesante. Quiero darle las gracias a Cristóbal y a Orlando por haber asistido, por habernos acompañado, y recordarle a las personas que estuvieron en esta charla que en la página del Festival Gabo está publicado un artículo que relaciona 7 discursos de Gabo que ustedes podrían leer ya con más calma. Fantástico. Muchas gracias, Cristóbal y a Orlando. Gracias, Elisa. Cuídense mucho. Igualmente, gracias. Gracias. Muy bien.